está con nosotros Jorge Sanz, analista internacional. Jorge, gracias por estar aquí con nosotros en el Buenos Días a Todos. Encantado de estar acá con ustedes. A ver, gracias. aquí es la gran pregunta. Hay un tema bien importante. Cuando se bombardea, como se bombardeó una planta que enriquece uranio, ¿cuánto riesgo hay de radiación? El director de la Oficina de Energía Atómica señaló que había un riesgo de radiación. No tienen la medición. Las autoridades iraníes dicen que no hay riesgo de radiación después del bombardeo de Estados Unidos. Por lo tanto, lo que podemos señalar ahora es que esas dos informaciones, más válida la de Irán porque están encima, son las que nos dicen que no hay un riesgo mayor de radiación después del bombardeo. Y eso no lo entiendo. Porque además eso tiene que ver con lo que dice Irán, que claro, solo afectaron un túnel, que en la instalación propiamente militar no había sido tocada, por lo tanto no habría un riesgo de radiación. Es que igual ahí debe haber una guerra propagandística importante. Es muy importante, y que el cerro además se tiene que haber derrumbado por dentro. Porque las bombas de penetración, no fueron solo una, fueron muchas bombas las que entraron por los distintos cráteres. Por tanto, el cerro tiene que estar afectado, tiene que haberse derrumbado. Las centrífugas son tremendamente sensibles, por lo tanto, tienen que estar afectadas. Expliquemos, Jorge, por favor, perdón, que para nuestro público, a veces seamos súper claros con los conceptos. Ya. Cuando hablamos de la centrífuga, ¿de qué estamos hablando? Son los elementos técnicos que generan el enriquecimiento del uranio. Es parte de la maquinaria que se utiliza para... Es parte del proceso del enriquecimiento de uranio. Y ahí hay un elemento que es bien importante. Hablaba Nieves de 400 kilos que están perdidos. 400 kilos de uranio enriquecido, a un 60% o algo más. Una bomba nuclear necesita, depende del enriquecimiento del uranio, entre 16 y 52 kilos. Se perdieron 400. Entonces es muchísimo. Y el director de la Oficina de Energía Atómica de la ONU dice que él necesita ir a ver dónde están, porque no saben dónde está. Entonces hay varios elementos que nos dicen que es sumamente peligroso esto, que el ataque puede haber sido muy efectivo, pero hay un problema. Pero ya, que el director de esta agencia de la ONU diga que tengo que verlo, ¿Irán ha permitido antes que vayan y vean sus instalaciones? Hoy día sí, lo ha permitido y de repente lo empieza a cortar. Pero hoy día hay inspectores de la Oficina de Energía Atómica en Irán y son esos los que están buscando la manera de ir a las instalaciones y ver efectivamente el daño. Eso lo declaró anoche Grossi. Entonces, no hay la información, no está solo especulación respecto de lo que pudo haber sido, de lo que pudo haber pasado, pero información real no existe. Déjame plantearle lo que yo le planteaba antes a Nieves, porque aprovechando que es magíster en ciencias militares, Jorge, aquí evidentemente hay una campaña de desinformación de lado y lado. Ha habido voces que dicen lo que se tiró en términos de bomba no da para llegar tan abajo por el tipo de bomba, por la cantidad de bombas, que se necesitaban 3 bombarderos, que no sé qué. De lo que sabemos hasta ahora de lo que fue esta incursión militar en Estados Unidos, ¿se podría hablar de una incursión militar lo suficientemente poderosa, como ha dicho Estados Unidos, como para terminar con la aspiración nuclear de Irán, que es parte de lo que se está diciendo hoy día? El daño no está medido. La operación militar sí efectivamente cumplió su objetivo, pero el daño no está medido. Las dos centrales nucleares de superficie están inutilizadas. Fordow, que era la más importante por estas características de profundidad y protección y etcétera, tiene que haber sufrido un daño. No sabemos cuánto. Y las bombas, por eso que una bomba, por las características que tiene la bomba, puede alcanzar 60 metros de profundidad y dependiendo de la protección que tenga, si es concreto, si es cerro, si es roca, la bomba va rompiendo, pero no necesariamente son 60 metros. Por tanto, eso obligaba a poner otra bomba más en el mismo cráter, cosa que el cerro se fuera degradando, que el material no fuera tan sólido y una bomba lo reblandece, por ponerle un término, y la otra bomba genera mayor profundidad en su explosión. Pero no sabemos cuánto pasó. No está ese dato. A mí lo que me pasa es que siento que no tiene lógica el pensar que se destruyó una instalación nuclear y que no hay radiación. Y que no haya radiación. Eso no me parece lógico. ¿Por qué se asegura que a pesar de haber destruido una instalación no habría radiación? No lo sé, no soy físico, pero da la sensación de que si el cerro se derrumba sobre sí mismo, no deja escapar nada. Ya. Pero que además esa no tengo la versión explicación de que no hay radiación es parte de lo que dice el régimen iraní. Que es lo que dice, a nosotros nos destruyeron un túnel, pero la central propiamente tal o la zona más sensible no fue tocada. Por lo tanto, desde ahí tiene cierta lógica que digan ellos. Ahora,
Es lo que yo te decía, que el fondo, claro, que todo esto va a ser tan difícil porque Irán y Estados Unidos van a decir lo que les conviene. Irán no puede decir que hay radiación, que se escapó la radiación, Claro. porque No quiere puede decir que le aceptar. destruyeron la bomba, la central. Y porque además el riesgo y finalmente Mierda. el descontrol que se provoca en la propia población civil, si tú dices que hay radiación, peligro en no sé cuántas finalmente kilómetros Sí. alrededor, provoca un problema Pánico. más. Entonces yo creo que ahí va a ser muy difícil saber exactamente cuáles van a ser los niveles de radiación si es que se destruye algo del uranio enriquecido. Ahora, dentro del escenario, esta mañana se han conocido ya las primeras declaraciones del encuentro del ministro de Relaciones Exteriores de Irán con Vladimir Putin. Y Vladimir Putin ha dicho que ha sido una agresión injustificada por parte de Estados Unidos, porque Estados Unidos dice, nosotros teníamos que detener esto, que no tiene nada que ver con, sino que porque esto nos está poniendo en riesgo a nosotros. Hay una amenaza latente a nosotros. Hay un discurso, si nosotros estudiamos los discursos que ha habido, Israel cuando ataca el plan nuclear de Israel, de Irán. De Irán. Solo el plan nuclear. Y le pega, en su primer ataque, le pega solo a las centrales y a algunas instalaciones militares, mata a los científicos que estaban a cargo del plan, mata a algunos comandantes militares. Estados Unidos cuando interviene sobre el plan nuclear, como una amenaza. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? El problema central para que Irán no firmara el acuerdo, el nuevo acuerdo sobre el material nuclear que tenía, sobre su desarrollo nuclear, tenía que ver con la capacidad de manejo, de maniobra dentro de esa mesa, que era la bomba, que era la construcción de la bomba o la posibilidad de construir una bomba. Bueno, hoy día esa posibilidad no está. Por lo tanto, el siguiente paso debería ser, de acuerdo a las declaraciones, sentar a Irán a la mesa. Pero no tiene ninguna herramienta para presionar la mesa. Porque antes decía, cuidado que tengo uranio enriquecido al 60%, Claro. y puedo construir una bomba. No tenía la bomba, puedo construir una bomba. Pero esa bomba tenía un solo destino, si seguimos estudiando los discursos. Y Israel no tiene derecho a existir. Ese es el discurso de Irán. Entonces, Claro, porque uno dice, ¿en qué minuto nuestra atención que estaba concentrada en Gaza e Israel ahora se trasladó por completo el polo de atención a Irán-Israel? ¿Por qué Israel, con toda la crisis que hay en Gaza, Sí. de pronto dice, mantengo este frente ahí, ataco a Irán? Y es porque el Mossad o los servicios secretos estaban viendo que había una inminencia de un ataque iraní a Israel. no, porque el peligro que significaba el enriquecimiento de uranio cuando descubre que está a un 60% y pasar del 60 al 90 era muy corto, Claro. el trecho en tiempo, dijeron entre un mes y un año, pero muy corto el trecho, se empieza a transformar en una amenaza real para Israel. Esa amenaza real es la que atacan. ¿Para qué? Para eliminar el proyecto. Es difícil que eliminen el proyecto porque deben tener centrífugas en todo el territorio. Lo que hacen es atrasar el proyecto, que es lo mismo que hicieron cuando instalaron un virus dentro de los computadores del programa nuclear de Irán. Atrasaron el proyecto, porque el centro de la política de Ali Khamenei, desde el año 2000 para adelante, es una bomba nuclear. Ese es su centro, un desarrollo nuclear. Y ese desarrollo nuclear, sumado al discurso de que Israel no tiene derecho a existir, es una mezcla, amenaza. una muy, muy complicada. Ahora, usted nos ha dicho, Jorge, que en el fondo lo que ellos hacían era, podemos construir, es como sentarse a una mesa poniendo la pistola encima. Exactamente, ¿no? O sea, eso es. nosotros tenemos esto. Sí. Conversemos ahora. Ha solicitado Irán al Consejo de Seguridad de la ONU, que uno se pregunta a esta altura si tiene algún peso específico o no, pero ha solicitado Irán una reunión de emergencia del Consejo Sí. de Seguridad. O sea, hay una mesa. ¿Quiénes van a ir a la mesa? Y esa mesa, ¿qué tan relevante es hoy día? La mesa existía. La mesa existía. La dirigía Omán. Estaba sentado Estados Unidos y estaba sentado Irán. Se trababa la mesa, tenía dificultades. La mesa, esto empezó en marzo. Muy difícil de llevar adelante, hasta que el presidente Trump le dice a Irán, tiene 60 días para firmar el acuerdo. 60 días. Israel atacó al día 61. Ah, O sea, eso es se cumplió importante. el plazo. Se cumplió no el firmó, plazo, no firmó Israel Irán. ataca al Perfecto. día Un acuerdo 61. en el fondo del tema de no proliferación de armas nucleares.
del control del programa nuclear de Irán específicamente. Claro. Porque el acuerdo de no proliferación es distinto, es mundial. ¿Verdad que en el fondo Trump estaba en conversaciones con Irán y él decía, esto está muy avanzado, está muy avanzado? Y lo está trabando Irán. Claro. Entonces, cuando termina el plazo, que le pone 60 días y no se cumple el plazo, dice la leyenda a esta altura que el presidente Trump detuvo el ataque de Israel en el mes de mayo para que se cumpliera el plazo. Cuando se cumplió el plazo, Israel ataca. Entonces, venía esta conversación, venía este avance en una conversación y que Irán lo trababa y lo trababa. Hasta que pasó esto. ¿Irán dio alguna declaración digamos que sea? Que estaba esperando la siguiente ronda de negociaciones. ¿Y eso cuándo se cumplía? Se cumplía a la semana siguiente. Ya, Ya. Porque un sábado de la semana siguiente. que si tú te sientas a una mesa donde uno accede a respetar los acuerdos, te dan 60 días y no lo respeta, mientras no haya otra conversación que diga ya, ok, se aplaza los 60 días para la siguiente ronda, pero al parecer no hubo esa predisposición, digamos. No, se atacó inmediatamente. ¿Por qué? Porque Israel, el que va a sufrir, habiendo una bomba en Irán, el que va a sufrir las consecuencias de esa bomba es Israel. Por lo tanto, todo el resto, incluido Estados Unidos, lo que diga, la verdad es que no puede entender lo que sucede en Israel. Ninguno lo podemos entender. Israel, todo lo que está a su alrededor lo mide como una amenaza. Por tanto, sus respuestas son tremendamente agresivas, tremendamente grandes, casi desmedidas, porque todo es una amenaza. Entonces, fue preparando el escenario. Disminuyó a Hamas en sus capacidades militares, disminuyó a Hezbollah en sus capacidades militares. Hay una conversación y una visita del presidente Trump a Siria. Siria era la base de Hezbollah y la reunión de los comandantes de Hezbollah, aunque actuaban en el Líbano, pero había una base ahí. Tiene una visita en Siria y conversa con el líder sirio y le elimina las sanciones que venían de los 70 del siglo pasado, le elimina las sanciones a Siria y le elimina los $10 millones que tenía el precio de su cabeza. Eso tiene un costo, y ese costo es Israel no lo toca. Por lo tanto, Siria no ha tenido ninguna participación en esto. Entonces está neutralizado Siria, está neutralizado Hezbollah, está neutralizado Hamas. Por lo tanto, lo único que le quedaba de riesgo a Israel era Irán.